Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la sala de estudios del conocimiento de sí mismo. Pues estamos aquí presentes para estudiar el segundo tema del curso, el tema número 2, que nos invita a estudiar y a comprender un fenómeno que es inevitable para nuestra existencia. Un fenómeno que nos ocurre a todos en algún momento. Y que ahora dentro del estudio vamos a entender que no sucede solamente en algún momento, sino que también es algo que sucede en todo momento. Vamos a conocer este principio, este fenómeno universal que llamamos la muerte. Tanto del cuerpo físico como más allá del cuerpo físico. Cuando escuchamos la palabra muerte, lo primero que se nos viene a la mente, pues, es el fallecimiento de alguna persona, ¿no? Pero la muerte no solamente implica eso, sino implica otras cosas que están relacionadas con el desarrollo espiritual que todos nos proponemos hacer en este curso, en nuestra vida personal. Entonces vamos a estudiar qué es la muerte. Vamos a estudiar por qué tenemos que morir. Vamos a estudiar qué pasa después de la muerte del cuerpo físico. ¿Qué es lo que muere? ¿Qué es lo que no muere? ¿Por qué tenemos que morir? Si estudiamos y entendemos la razón del por qué tenemos que morir, podemos entender entonces para qué tenemos que vivir. Si estudiando la muerte, podemos comprender con mayor profundidad el sentido de nuestra existencia, ¿sí? Lo primero que me gustaría platicar para romper paradigmas es meditar en este concepto que nos dice: la muerte es una característica de la vida. Nosotros por cultura creemos que la muerte es lo opuesto a la vida. Y nosotros amamos tanto la vida que la muerte nos da espanto, nos da miedo por oposición. Pero debemos de saber que la muerte no es lo opuesto a la vida. La muerte es una característica de la vida. Lo que es opuesto a la muerte es el nacimiento. El nacimiento marca un inicio. Y la muerte, que es su opuesto, marca un final. Pero la vida, ¿sí?, es la relación que existe entre lo que tiene que nacer y entre lo que tiene que morir. Es una didáctica de experiencias, fenómenos que se manifiestan en este plano y que en algún momento se tienen que ir para darle lugar a otro tipo de seres, manifestaciones, eventos, fenómenos que hacen que la vida sea como es. Gracias a la actividad de la muerte es que todo cambia, que nada se detiene, que la vida siempre marcha hacia adelante. Una característica de la muerte es que es el fenómeno que le pone fin a algo. Y así como el cuerpo físico, la existencia en cuerpo físico tiene un fin, no solamente eso tiene un fin, todo tiene un fin, porque en este mundo físico nada es permanente, nada es para siempre, nada está estable. En la vida todo es nuevo, todo se renueva, todo es diferente, la vida siempre marcha hacia adelante y a través del tiempo vemos que van muriendo cultura, tradición, modas, nuestro cuerpo va cambiando, las ciudades van cambiando, las religiones, la política, todo está en un constante movimiento por actividad de la muerte que permite que todo cambie, que todo sea diferente, que todo sea nuevo y que nada sea permanente. ¿Sí? La muerte es ese fenómeno que es parte de la vida, que nos invita a reflexionar de que nada es permanente, de que nada es para siempre. Y que por actividad de la muerte
estamos expuestos a una vida llena de cambios de todo tipo. Así como nuestro cuerpo cambia, cambian nuestras relaciones económicas, sociales, religiosas, culturales. Todo va cambiando. Y si nosotros no tenemos en cuenta conscientemente la actividad de la muerte, entonces la manera en cómo vamos a vivir va a ser de ignorancia y por lo tanto vamos a sufrir cuando vemos que las cosas tienen que cambiar. Es decir, que la muerte nos invita a aprender a soltar el pasado. El pasado ya no existe. ¿Qué pasó con el pasado? Murió. Ya no es. Lo que haya pasado, para bien o para mal, ya no es. Tenemos que aprender a vivir con la muerte. ¿Cómo se vive con la muerte? Viviendo el presente, soltando el pasado, odios, rencores, pleitos, traumas complejos. Todo eso lo tenemos que dejar atrás. Tenemos que aprender a soltar a la mejor amiga que se casó, que está embarazada, que está formando una familia y que de repente ya no la vamos a ver todos los días como la veíamos antes. En la empresa, donde todo está estable y de repente se va el gerente y llega un nuevo gerente y entonces las cosas cambian y empiezan recorte personal y nuevas decisiones y cambian los departamentos y las indicaciones. Hay que adaptarnos a lo nuevo porque todo lo que tenemos en la vida es temporal. Si no tenemos en cuenta de que por actividad de la muerte en nuestra vida lo que tenemos es temporal, nos apegamos a las cosas, a las personas, a mamá, papá, al hijo. Y cuando el hijo crece y se tiene que ir de la casa, entonces la mamá sufre. ¿Por qué sufre? Porque realmente nunca tuvo en cuenta de que esa situación se tenía que dar naturalmente desde un principio. Por eso se dice que para saber vivir hay que saber morir. Nosotros, así como hoy estamos viviendo, al mismo tiempo estamos muriendo. La muerte no es un punto final, o sea, no es un punto en específico. Es un fenómeno que todo el tiempo está manifestándose, haciendo que todo cambie. Nuestro cuerpo físico y nuestra mente a través de las impresiones, todo el tiempo está cambiando por actividad de la muerte. ¿Sí? Entonces, así como esta conferencia está empezando, también está terminando. Así como esta conferencia tiene un principio, tiene que tener un final. Porque el final va a ser un nuevo comienzo a otro tipo de actividades que cada quien tendrá que hacer. Entonces la muerte que pone un punto final a algo, también marca un nuevo comienzo, porque muerte y nacimiento es algo que está siempre junto. Entonces, te despiden de la empresa, final de tu relación laboral, es el fin. Murió tu relación laboral con esa empresa. Pero a partir de esa muerte comienza un nuevo camino. Comienzan unas nuevas experiencias. Entonces, todo lo que nace tiene que morir, pero todo lo que muere, algo en consecuencia tiene que nacer, porque la vida es eso, muerte y nacimiento. Entonces, tu mejor amiga, no sé, se fue a vivir a otro país. Bueno, pues esa relación cercana donde todos los días se veían, iban al gimnasio juntas y todo eso, bueno, murió esa relación, ya ella se va, fin. Pero a partir de ahí nace un nuevo episodio en tu vida, nuevas experiencias, nuevos caminos, oportunidades, otras personas que llegan. Que tu pareja te dejó, bueno, ni modo, fin de la relación, murió la relación, ya no hay más, listo.
pero eso no significa el final de tu existencia, ni el final de tu felicidad, porque todo lo que tiene un fin implica siempre un nuevo comienzo. Entonces, vienen nuevas experiencias, amistades, personas, hábitos. ¿Sí? Entonces, para saber vivir, hay que saber morir. Nosotros no sabemos morir. Vivimos aferrados al pasado. Y además vivimos aferrados a la vida de una manera, digamos que con ignorancia, de una manera inconsciente y sin tener en cuenta los fundamentos de la muerte. Porque todos creemos, o sea, si uno evalúa la manera en cómo vive, se va a dar cuenta de que uno realmente no tiene considerado que la muerte todo el tiempo está cambiando las cosas. Entonces, cuando a una persona le llaman y le dicen, ¿sabes qué? Mamá está en el hospital, parece que ya murió, necesito que vengan. Entonces, ¿qué pasa con la persona? Depresión, ¿cómo va a ser? ¿Por qué esto me pasa a mí? Pues si eso pasa a cualquier persona en cualquier momento, la vida es así. O sea, como que nosotros sabemos, ¿no? Que en algún momento nos vamos a morir. Nosotros sabemos que mamá, papá, en algún momento se van a morir. O sea, lo sabemos en concepto. No vivimos conscientemente con el fenómeno de la muerte. Entonces, cuando pasa en realidad, uno choca con la realidad, porque uno no lo tenía pensado. ¿Sí? Y hay muchas cosas que pensar en relación a la muerte, considerando que la muerte hace que todo sea impermanente. Porque entonces planteamos en estos estudios, bueno, ¿para qué trabajo tanto? ¿Para qué estudio tanto? ¿Para qué me esfuerzo en conseguir belleza física, reconocimiento social, el éxito, destacar? ¿Para qué todo esto si todo esto acaba? Porque muchas veces las cosas acaban. La belleza del cuerpo físico, por más que uno la cultive, está condenada a acabar. Porque de manera natural envejecemos, que es parte de la muerte. A veces la condición económica también, porque tiene uno una gran empresa que le deja mucho dinero, y luego pasa no sé qué cosa en la sociedad y vienen crisis económicas y las empresas tienen que cerrar por orden del gobierno y cambia la economía y la empresa se viene abajo y listo, pum, se fue la riqueza. Entonces, ¿qué pasa? No sabemos adaptarnos a los cambios. Nos obsesionamos con algún tipo de actividad y cuando ya no podemos llevarla a cabo, caemos en la depresión. Como una persona que a lo mejor desarrolla amor hacia el deporte, hacia el runner y todas las mañanas corre sus 20 kilómetros y eso lo hace feliz, pero llega un momento en que las rodillas ya no van a aguantar. Entonces, cuando eso pasa, la persona se deprime. Porque ya no puede hacer eso. Porque puso el sentido de su existencia en una actividad que es pasajera. Porque en la vida todo cambia. Entonces, si todo cambia, si todo tiene fin, si yo me voy a morir y mis hijos se van a morir y mi esposa se va a morir y todos nos vamos a morir, entonces, ¿para qué nos esforzamos tanto? Si todo es impermanente. ¿Para qué nos esforzamos tanto en alcanzar la fama, el reconocimiento, que alguien nos mire a ver si al final la persona se va, nosotros nos vamos, esto cambia, esto pasa y listo, quedó atrás? Entonces, ¿cuál es el sentido de la existencia? Si cuando me esfuerzo en tener tanto, luego viene la muerte y lo pierdo todo. Entonces, ¿para qué me esfuerzo tanto? ¿Cuál es el sentido de la vida? Eso es lo que hay que reflexionar. Si entendemos la muerte, podemos entender el verdadero significado de la vida, que lo vamos a estudiar aquí. Entonces vamos a hablar de 3 tipos de muerte. La muerte física, la muerte psicológica y la muerte segunda. ¿Sí? La muerte física. La muerte del cuerpo físico es algo inevitable. Es un fenómeno que nos va a pasar a todos.
Todos estamos destinados a pasar por esta experiencia. Entonces, la muerte física es la transición que hacemos de una dimensión a otra. Eso es la muerte física. Es el final, pero ¿el final de qué? El final de nuestra experiencia en este plano. La muerte física es la manera en cómo nosotros pasamos de un plano, que es el plano físico, el plano terrenal, a otro plano, un plano energético, un plano que denominamos astral. Ya hablaremos después de las dimensiones, ¿sí? Entonces, la muerte es solamente eso. Es como si uno viajara de un país a otro país. Entonces, a uno, por ejemplo, le sale empleo en Alemania y se va a Alemania a trabajar, pero nunca estaba en Alemania, no sabe, no conoce gente ahí, no sabe la cultura, la tradición, lo que se come, el clima, no sabe nada, nunca ha estado ahí. Pero le ofrecen trabajo, le parece atractivo y decide salirse de Yucatán, de México, y directo a Alemania. Entonces la persona llega a un lugar que es completamente nuevo para él, que desconoce, jamás había estado ahí. Y es una vida nueva, con fenómenos nuevos, porque hasta las leyes de tránsito son diferentes y a lo mejor los coches van en diferente carril y aquí manejamos a la derecha y ahí a lo mejor se maneja a la izquierda y ahí mejor los semáforos son de otros colores o a lo mejor y no hay semáforos. Entonces uno llega y dice, bueno, ¿qué es esto? Y ay, mire esto y mire cómo es esto y miren esto y miren lo otro. Algo así pasa con la muerte. Nos vamos del mundo físico y nos vamos al mundo astral, donde hay vida, donde hay fenómenos, donde vamos a seguir existiendo y vamos a empezar a interactuar en esa región con todos los fenómenos y los seres que ahí habitan y vamos a ir conociendo todo lo que ahí existe. ¿Sí? Cuando muere el cuerpo físico, muere el cuerpo vital. El cuerpo vital es lo que se le conoce muchas veces como el aura humana, ¿sí? Es un cuerpo de luz energético que es lo que le da salud, vitalidad y fortaleza al cuerpo físico. Entonces, cuando muere el cuerpo físico, muere el cuerpo vital y muere la personalidad. La personalidad es todas estas máscaras que nosotros hemos desarrollado para poder relacionarnos con las demás personas. ¿Sí? La palabra personalidad viene de la palabra person, que significa máscara, que tiene que ver con tradiciones de la antigua Grecia. Ya vamos a hablar más adelante, un poquito más a profundidad, de lo que es la personalidad. Pero la personalidad son las máscaras que nosotros tenemos para relacionarnos sanamente con los demás. Entonces, tú no te comportas igual cuando estás hablando con un sacerdote que cuando estás hablando con un amigo. ¿Sí? No tratas igual a un cliente en la empresa que como tratas a tus hijos o a tu esposa, ¿sí? Sino que de repente nuestra conducta tiene mucho que ver en dónde estemos y con quién estemos. Eso es la personalidad. Y es la característica más superficial de todos. Es lo que vemos. Yo lo que veo de ustedes es su personalidad. Lo que ustedes ven en mí es mi personalidad. Es la máscara que todos nos ponemos para poder relacionarnos y comunicarnos, ¿no? También muere la personalidad, pero ¿qué no muere? Con la muerte del cuerpo físico no muere el alma, ni tampoco muere el espíritu, sino que ellos siguen en una continuación en otros planos, viviendo pues las experiencias que ahorita vamos a comentar. Entonces, todos tenemos que morir. Entonces, ¿por qué tenemos que morir? ¿Para qué morimos? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que morir? Simplemente porque no somos de este mundo. Nuestra naturaleza es espiritual y pertenece a los mundos espirituales. Nosotros salimos de los mundos espirituales, adquirimos un cuerpo físico, que es un vehículo que nos permite estar aquí en este mundo,
por un lapso de tiempo para aprender, para rescatar la sabiduría de Dios, del universo, de la vida, para aprender a amar, para aprender a servir, para entender la creación. Entonces el mundo físico es una escuela. Entonces podemos comparar el mundo físico con una escuela tradicional, en donde el niño empieza un curso escolar y vámonos, se va de la casa y se va al curso. Pero el curso dura 6 meses, 1 año y acaba. Y entonces el niño regresa a la casa. Eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros salimos de los mundos espirituales y venimos al mundo terrenal a pasar por diferentes experiencias para adquirir sabiduría de las experiencias. Por un determinado lapso. Terminando ese lapso, entonces tenemos que regresar a casa, a las dimensiones del espíritu. ¿Sí? Y posteriormente prepararnos para una nueva existencia, para que nuestro aprendizaje tenga una continuidad, así como pasa en las escuelas, ¿sí? Que se dan por grados. No sabemos cuándo vamos a morir, ¿sí? O sea, la muerte del cuerpo físico no tiene no se aplica igual para todos. O sea, igual para todos en el sentido de que uno no muere a una determinada edad. O sea, no pasa que cuando todos cumplimos 80, nos morimos todos a los 80. Sino que la muerte es misteriosa. Porque se mueren niños, adolescentes, adultos, ancianos. O sea, uno en cualquier momento se puede morir. ¿Y por qué? Porque esto es así. Esto se da porque cada uno de nosotros tiene un determinado nivel de conciencia. De acuerdo a este nivel de conciencia es nuestra necesidad de aprendizaje. Entonces, en una existencia, en cuerpo físico, unos vienen a aprender más cosas que otros. No todos pasamos por las mismas enseñanzas. Cada quien pasa por las enseñanzas de acuerdo a su nivel de conciencia. Y por eso nace en una determinada sociedad, en una determinada familia, en una determinada condición económica, en una determinada condición física. O sea, cada quien nace de una manera muy particular, de acuerdo a las experiencias que necesita para desarrollar el amor. ¿Sí? Entonces, no todos estamos, digamos que, destinados a aprender la misma cantidad de sabiduría. Hay quienes vienen a aprender solamente una lección. Solamente una lección necesita aprender. Entonces resulta que un bebecito a los 6 meses algo le pasó y se murió. Listo, ese bebecito en esos 6 meses pasó por la experiencia que necesitaba para comprender aquello que le hacía falta. Listo, ya no tiene por qué estar más. Hay otras personas que necesitan aprender todavía muchas cosas, que son las que llegan a los 90 años. Y a veces hasta ya se quieren ir y no se van. Ya, Diosito, llévame. Y no se mueren, porque todavía no aprenden aquello que la vida les quiere enseñar. ¿Sí? Entonces esta es la realidad. Todos tenemos que aprender ciertas cosas, pero son distintas. Las cantidades son distintas. Entonces, si el hijo se muere a los 10 años, a los 10 años se tenía que morir. Listo, aprendió lo que necesitaba en esa existencia, bajo esas condiciones. Posteriormente puede volver al mundo físico, pero ya en otras condiciones que van a ser el escenario para que aprenda otras cosas que todavía le hacen falta aprender. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros entendemos esto, que la vida es una escuela, y sobre todo que no sabemos cuándo vamos a morir, entonces podemos aprovechar el tiempo, la salud, los recursos económicos, la fuerza, la vitalidad, para aprender de la vida,
para buscar el amor, la reconciliación con Dios, para aprender a vivir con conciencia, para eliminar nuestros defectos psicológicos, para convertirnos en mejores personas, que es en realidad lo que le da sabor a nuestra existencia. Y no perder el tiempo en cosas vanas, como le pasa a la mayoría. No sé si ustedes han escuchado hablar de la depresión de los 30, de la depresión de los 40, que eso en esencia es un vacío que tiene en el alma esta persona porque no ha sabido aprovechar de su existencia. Se dedica a cosas vanas, superficiales, intrascendentales, que cuando crece, envejece y se van los amigos, las fiestas, la reputación, se queda sin nada. No le ha sacado un provecho verdadero a su existencia. Cosa que no pasa con aquella persona que se dedica a cultivar el espíritu, que envejece hasta con cierto agrado y gusto, porque en la misma manera en la que envejece, es en la misma manera en la que ve el resultado de su trabajo interior. Y así como le sale una arruga, también desarrolla una virtud. Así como le duele la rodilla, se quitan trauma. Entonces, siempre hay cierto reconforte en una persona que sabe hacer un desarrollo espiritual, ¿sí? Pero bueno, al final de cuentas, todos tenemos que morir. Entonces, ¿qué pasa después del fallecimiento del cuerpo físico? ¿Sí? Vienen juicios. O sea, todos vamos a ser evaluados. Se va a evaluar por los maestros de la ley la condición de nuestra alma y según esta condición se va a forjar un destino para cada alma de acuerdo a su condición y a su necesidad de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera experiencia? Según los conocimientos gnósticos, esta experiencia se da a los 5 o 10 minutos después de morir. Es algo completamente inmediato. Lo primero que nos dice la enseñanza gnóstica es que cuando una persona, a través de un doctor de las ciencias médicas, se dice que está muerta, que ya murió, ¿sí? Nos dice la ciencia gnóstica que la persona mayoritariamente, dependiendo de su condición, realmente no está muerta, sino que entra en un estado de catalepsia. Si la catalepsia es un estado en donde uno no tiene signos vitales. Entonces los doctores te checan y dicen, este está muerto porque no tiene ningún signo vital. Pero hay la posibilidad de que en cualquier momento, ¡boom!, retorne el alma al cuerpo. ¿Sí? Entonces hay muchísimas experiencias, ustedes pueden buscar en internet, tienen hasta su nombre, experiencias después de la muerte, abreviadas, ¿sí? Las pueden buscar. Y hay muchísimas personas que les dio un infarto o les pasó algo, se ahogaron y como que estuvieron muertas por minutos, por horas, algunas veces hasta días y luego regresan al cuerpo físico. ¿Sí? Entonces la primera experiencia que tenemos es el autojuicio. El autojuicio es un fenómeno de introspección o de retrospección que se da conscientemente en el alma que está pasando por esa experiencia. Entonces cuando entramos en este estado de catalepsia, lo primero que pasa es que uno ve su vida, ya sea desde el nacimiento, pasando por todas las etapas y todo lo que hizo y lo que pasó, hasta la muerte. O a veces en forma retrospectiva, desde la muerte para atrás, todo lo que vivió hasta el nacimiento. Las personas que han estado muertas por un determinado tiempo han hablado de esta experiencia. Sí, que vieron una luz cuando estaban en el quirófano en medio de una cirugía y que luego vieron toda su vida como espectadores, pero espectadores conscientes en donde se dan cuenta el bien y el mal que hicieron. Entonces aquí se produce el primer remordimiento de conciencia. ¿Sí? El alma compara
lo que fue a hacer al mundo físico y lo que terminó haciendo. Entonces, si la persona se dejó llevar por sus bajas pasiones, viene remordimiento de conciencia. Si abandonó a su familia, si se entregó al alcoholismo, si trataba mal a los empleados, ahí va a haber todo. Es como el cuento de Navidad. No sé si han visto esa película, ¿sí? Algo así pasa, ¿no? Entonces, este es el primer shock, donde uno mismo va a evaluar lo que uno mismo hizo. Y si uno no supo hacer el bien, ahí lo va a ver. Cómo hizo sentir a sus hijos, cómo hizo sentir a su esposa, cómo hizo sentir a sus empleados con sus conductas. Todo lo que hizo, ahí se le va a aparecer. Esa es la primera evaluación y la primera experiencia que pasa después de la muerte del cuerpo físico. Segundo, uno es evaluado por los maestros de la ley divina, ¿sí? Entonces uno, acompañado de su Madre Divina, ¿sí?, que representa el amor de nuestro ser y que nos acompaña en todas las dificultades que tenemos, en todas las pruebas y que siempre nos guía, ¿sí? O sea, acompañados de la Madre Divina, nos presentamos ante el tribunal kármico. El tribunal kármico, pues, es un conjunto de seres de conciencia despierta, de seres que trabajan para Dios, de seres de amor y de sabiduría, que van a evaluar nuestra conducta en el plano físico, que van a evaluar la condición de nuestra alma y que en relación a eso van a forjar nuestro destino para nuestro bien, ¿sí? Entonces nos presentamos ante el tribunal kármico y lo primero que se nos va a juzgar o evaluar es el peso atómico de nuestros defectos psicológicos. Todos nuestros defectos psicológicos tienen un peso atómico, es decir, tienen una determinada cantidad de energía. Nuestros defectos tienen una determinada intensidad, ¿sí? Si comparamos la ira de una persona con la ira de otra persona, vamos entonces a comprobar que una puede tener más desarrollado el defecto de la ira, que la ira en esa persona es más intensa, que la otra no se molesta tanto, ¿sí? Porque la ira tiene niveles de manifestación, así con todos los defectos. Todos nuestros defectos que tenemos, ira, lujuria, envidia, tienen una determinada intensidad, un determinado nivel, un determinado peso atómico. Esto es lo que van a evaluar, el peso atómico de cada defecto. ¿Cuánta ira tengo? ¿Cuánta pereza tengo? ¿Cuánta envidia tengo? ¿Sí? Otra cosa que van a evaluar es cuántos defectos psicológicos tenemos, que es diferente, que tenemos miles de defectos psicológicos que aparecen de los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica, de la envidia, de la lujuria, de la pereza, del orgullo, de la codicia. Se desprenden miles de defectos psicológicos, ¿sí? Entonces van a evaluar cuántos defectos psicológicos tenemos, ¿sí? Entonces una persona puede tener, por ejemplo, si fuma, el defecto del cigarrillo. Si una persona no fuma, no tiene ese defecto, ¿sí? Y así con todo, ¿sí? Se va a evaluar el número de defectos psicológicos. Otra cosa que evalúan, ¿sí?, son nuestras acciones y no nuestras intenciones. La manera en cómo nos comportamos, que puede estar en relación, obviamente, a nuestros defectos psicológicos o no. Porque a mí, mi esposa me dice algo, me puede salir una ira así intensa, perversa, a lo mejor ganas de asesinarla, pero al final no le digo nada. No le levanto la voz, no le insulto, no la agredo, no lo ofendo. Entonces eso cuenta para la ley. O sea, una cosa son los defectos psicológicos y otra cosa son las acciones. Porque las acciones pueden
mostrar la actividad de los defectos psicológicos o la actividad de la conciencia, del dominio de sí, del autocontrol. Entonces, por eso ellos analizan nuestras acciones y no nuestras intenciones. Aquí tengamos la intención de ser buenos, de ayudar, de hacer caridad, de ver por un mundo mejor. No, eso no importa. Las intenciones no importan. Lo que cuentan son las acciones y las omisiones. Eso también cuenta. Las veces que pudimos haber ayudado a alguien y no quisimos. Eso también cuenta. Entonces, evalúan estas tres cosas y así determinan nuestra condición álmica. Y comparan nuestra condición álmica después de morir con antes de nacer. Es decir, esta alma, antes de enviarla al mundo físico, ¿cuántos defectos psicológicos tenía? Vamos a decir, 5,000 defectos. Okay. ¿Y con cuántos salió del plano físico? Con 10,000. O sea, el alma fue a hacer fiesta al plano físico. O sea, no hizo nada, no aprendió nada, solo fue a perder su tiempo. En vez de evolucionar, involucionó, que eso es bien importante, ya lo vamos a estudiar más a fondo. ¿Sí? El alma está destinada a evolucionar, pero puede involucionar. ¿Sí? Entonces, así como uno sale con 5,000 defectos, regresa con 10,000. ¿Sí? Entonces, ahí, pues, el alma no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, la ley divina está representada en las diferentes culturas. Con los egipcios está Anubis, que es esta figurita de aquí con cabeza de chacal. ¿Sí? Esta es la madre divina, este es el difunto. Entonces, Anubis pesa en una báscula el corazón del difunto y lo compara con la pluma de un avestruz. Y así mide el amor de esa persona. A ver qué tanto amor desarrolló en su experiencia física. Y de acuerdo a eso, su destino. ¿Sí? Con los griegos tenemos a la diosa Temis, que es la diosa de la justicia. ¿Sí? Con los hindús tenemos a Yama, que es la deidad de la muerte, que es quien recibe a los moribundos y que les hace justicia después del cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, el Maestro Jesús hablaba del juicio final, aunque hasta donde yo he estudiado, nunca habló de un personaje en especial, nunca, dio algún nombre en especial, pero sí hablaba mucho en sus versículos de un juicio final. O sea, sí avisaba él que después de la muerte física venía un juicio. ¿Sí? Entonces, encontramos esta filosofía en diferentes religiones y en diferentes culturas, que es lo que tratamos de enseñar aquí. Esto es gnosis. La gnosis es esto: estudiar las diferentes culturas y darnos cuenta que todos nos quieren enseñar algo. O sea, tienen la misma esencia, algo que es importante que tenemos que aprender. ¿Sí? Tercer juicio de la ley divina. ¿Sí? A lo que pocos conocen. Se evalúa la condición sexual del fallecido. La manera en cómo utilizamos el sexo. Le evalúan los maestros de la ley. Porque es otra característica que le sirve a la ley para verificar la evolución del alma. Porque no utiliza de la misma manera la sexualidad un hombre de conciencia despierta que un hombre de conciencia dormida. La manera en cómo utilizamos nuestra sexualidad está completamente relacionada con nuestro nivel de conciencia. ¿Qué tanto respetamos nuestro cuerpo? ¿Qué tanto respetamos nuestra sexualidad? Ya lo vamos a ir estudiando durante todo el curso. La energía sexual es también energía espiritual. ¿Por qué? Porque a través de la energía sexual se da la vida. ¿Y quién puede dar la vida si no es el espíritu? ¿Sí? Entonces, nuestra energía sexual es sagrada.
y la tenemos que aprender a cuidar. Tenemos que aprender a dominarla. Tenemos que aprender a compartirla. Ya cuando uno entra en estos estudios y va conociendo los misterios del sexo, entonces si logra despertar el kundalini y logra ascender el kundalini por la columna vertebral, entonces de acuerdo a eso también tendrá sus méritos ante la ley divina. ¿Sí? Entonces todo esto dura aproximadamente 72 horas, es decir, 3 días. ¿Sí? Pudiendo retornar el alma al cuerpo físico. En algunos casos se da, donde el alma regresa al cuerpo físico y está en la morgue. ¿Cómo es posible? Muy pocas veces pasa, pero a veces pasa. ¿Sí? O si no, se plantea su destino. Renacer, ascender o descender. Renacer, ¿qué es? Bueno, se va al mundo astral y en el mundo astral se prepara para una nueva existencia. Regresa al mundo físico en unas condiciones en las que necesita para tener la oportunidad de seguir creciendo en amor y en sabiduría, de acuerdo a su condición álmica. Por eso vemos tanta variedad en las condiciones del nacimiento. Niños que nacen y lo tienen todo. Niños que nacen y no tienen absolutamente nada. Esto no es al azar, tiene una ciencia oculta, hermética. Cada alma está naciendo en la condición que se merece, de acuerdo a las acciones que cometió en existencias pasadas y a su necesidad de aprendizaje. Es decir, que si un niño nace en pobreza económica, esa es la condición que necesita para aprender a desarrollar el amor, la sabiduría. Otro niño nace lleno de facilidades, porque esa es la condición que necesita para desarrollar el amor y sabiduría. O sea, las condiciones son diferentes porque nuestro nivel de conciencia también son diferentes. ¿Sí? Renacer, lo que le sucede a la mayoría de las personas, no aprendieron, pero tienen la oportunidad de aprender de nuevo. Entonces regresan. O aprendieron algo, pero no lo suficiente. La Gnosis lo planteó, que son los 3 días representados por el Maestro Jesús. ¿Sí? Por eso hasta la misma Gnosis recomienda que una persona cuando fallece se le debe de velar por 3 días, ¿sí? Porque en ese tiempo el alma está en juicio y pudiese a lo mejor retornar, representado por los 3 días del Maestro Jesús. ¿Sí? Entonces uno normalmente renace. Normalmente el renacimiento, que es lo que le pasa a casi a todas las personas, es porque muchas veces no aprendieron nada, pero tienen la oportunidad de enmendar sus errores, ¿no? Entonces por eso regresan, para arreglar las cosas. En muy pocas personas se da el ascender. ¿Qué es el ascender? Cuando una persona en el mundo físico desarrolla su espíritu, elimina sus defectos, desarrolla virtudes, aprende a amar al prójimo, se libera de todo condicionamiento, prejuicio, desarrolla su alma, ¿sí? Entonces desarrolla el alma a un grado tan elevado que ya no le corresponde volver a nacer en este mundo. Y entonces le toca seguir su existencia en los mundos superiores de conciencia. Lo que el Maestro Jesús llamó como el reino de los cielos, o el Buda llamó como los mundos celestiales, ¿sí? Donde las almas bondadosas, verdaderamente caritativas, que se llenaron de amor, de perdón, de compasión, se van, ¿sí? Por aquí se van muy pocos, el mismo Maestro Jesús lo dice, ¿sí? Pocos son los que vienen por este camino, pero ancha es la puerta del camino de la perdición y por ahí se va todo. ¿Sí? Muchos son los llamados, pocos los escogidos y por ahí se va, ¿no? Entonces, y luego tenemos la tercera opción, que es descender. Descender se da cuando una persona desarrolla demasiado odio, demasiado egoísmo, se inclina sin remordimiento al mal,
como le pueden pasar a grandes asesinos, a grandes violadores, a grandes estafadores, ladrones, gente que cae ya de una manera muy, muy grave en las drogas, en el alcoholismo, que terminan en la calle, que ya quedan completamente como que demasiado degenerados, ¿sí? Ya no vuelven a nacer porque el alma ya está demasiado podrida. Y por más que vuelvan a nacer, ya no va a poder aprender nada. ¿Sí? Es como una computadora que le entra virus. Y por más que le borres carpetas, que le quites aplicaciones, tiene virus. O sea, la tienes que reiniciar. O sea, la tienes que formatear. No hay otra cosa que le puedas hacer a esa computadora. ¿Sí? Algo así le pasa a las almas. O sea, le entra el virus del egoísmo, ¿sí? a un nivel tan elevado que ya no se hace correspondiente a volver a nacer. Y le toca descender a los mundos infiernos a los cuales vamos a hablar. Y bueno, tenemos la muerte psicológica. Esto es otra cosa bien interesante. La muerte psicológica es lo más esotérico, lo más hermético, lo más místico del conocimiento espiritual. La muerte psicológica nos habla de aprender a aplicar las características de la muerte en nuestra psicología, a través de diferentes técnicas que están presentes en diferentes conocimientos y culturas. Entonces recordamos que la muerte es el fenómeno que le pone fin a algo. Entonces, la muerte es una herramienta de autoconocimiento. La muerte es una herramienta de desarrollo espiritual, de desarrollo personal. Porque gracias a que la muerte existe, es que le podemos poner fin a nuestros vicios, malos hábitos, traumas, defectos, comportamientos indeseables que solamente nos traen conflictos. Entonces, la muerte para el gnóstico, para la persona espiritual, es muy importante. ¿Sí? Por eso en la masonería, cuando uno entra a ese tipo de sociedades, antiguamente lo que le hacían a la persona era ponerla en un sarcófago, ¿sí? Y meterla bajo tierra, y la dejaban un tiempecito. ¿Sí? Así es la primera iniciación que se recibía en la masonería. ¿Y eso qué significaba? La muerte de lo que uno es, para entonces nazca una nueva persona. Porque cuando uno trabaja en su espíritu, cambia. Uno se vuelve una persona diferente. Si uno trabaja durante 1 año, 2 años y purifica su alma como debe de ser, y se encuentra un amigo, el amigo dice, ¿cómo ha cambiado? Ya no es el mismo. La manera en cómo piensa, en cómo actúa, ya no le gustan estas cosas, ¿cómo va a ser? Dejó la cantina, dejó el casino, regresó con su esposa. O sea, pasa, porque uno se convierte en una nueva persona. Esa nueva persona que todos queremos es la consecuencia de darle muerte a la persona que hoy somos. Y empezar a abandonar a través de ciertas técnicas todo lo que nos gusta, pero que nos ancla a malos hábitos y a conflictos. Entonces, dentro de la muerte psicológica hablamos de diferentes técnicas que nos permiten conocer la actividad de nuestros diferentes defectos psicológicos, que aquí llamamos como los yoes. ¿Sí? Los defectos psicológicos, aquí le llamamos los yoes, porque cada defecto es una individualidad, es un yo. O sea, si yo vengo y les digo, yo estoy molesto, yo estoy harto de esto, yo voy a ir y se lo voy a decir en su cara, ¿quién es ese yo? El yo de la ira. ¿Sí? Cuando una persona me pide un favor y uno dice, yo no tengo tiempo para eso, yo no puedo, yo ahorita no sé nada, que vea y que lo haga. ¿Quién es ese yo? El yo de la codicia, que no quiere compartir. ¿Sí? Entonces, cuando desarrollamos este lenguaje en donde a cada defecto psicológico
lo estudiamos a través de un yo, nos permite reconocerlos con mayor facilidad en el momento en el que se manifiesta. Porque todos estos defectos se manifiestan en primera persona. Yo ya no aguanto a este tipo. Yo no aguanto esta empresa. Yo voy a ir, se lo voy a decir en su cara. Entonces uno tiene que cuestionar, ¿quién es este yo? A través de la autoobservación. Entonces uno se va a dar cuenta, este es el yo de la envidia, ese es el yo de la codicia, ese es el yo de la pereza. Y así va pudiendo desarrollar un autocontrol. Entonces, en defecto eliminado, sale la virtud del defecto. Si matamos la pereza, viene la disciplina, la responsabilidad, el altruismo. Si matamos la envidia, viene la inspiración, el reconocimiento. Si matamos la ira, viene la dulzura. Entonces, vamos matando los defectos y van naciendo las virtudes en nuestra alma. Entonces, querer tener virtudes sin matar defectos es perder el tiempo. Para tener virtudes tenemos que eliminar los defectos psicológicos, ¿sí? A diferencia de la muerte física, fíjense qué interesante, la muerte psicológica es opcional. No es como la muerte física que es inevitable, no. La muerte psicológica no es inevitable, es opcional. Y solamente se da a una persona que la quiere aplicar en su vida con conciencia, con disciplina, con esfuerzo, con sacrificio. Quien no, simplemente no va a ocurrir en su psicología. Y cuando uno no aplica la muerte en su psicología, la psicología se va para donde sea, dependiendo de las impresiones de las cosas que nos pasan. Y nuestra vida se va por allá, directo al degeneramiento, a la involución, ¿sí? Este es Mitra, el dios Mitra, que está asesinando un toro. Este toro representa el ego. Mitra representa nuestro espíritu, nuestro dios interior, ¿sí? Entonces hay que permitir que el espíritu elimine nuestro ego a través del trabajo interior. Que es lo mismo que mostré en la conferencia pasada, en donde Perseo cortaba la cabeza de la medusa. Es lo mismo con otros dibujos, pero son otras culturas que nos están tratando de enseñar lo mismo, la importancia del morir psicológico. Por ejemplo, la muerte en marcha, maravillosa técnica. Viene la familia de la Ciudad de México aquí a Yucatán y nosotros muy emocionados de salir con los primos, de llevarlos a los cenotes, a que visiten Uxmal, Chichén Itzá, ir a la playa, ¿sí? Entonces pensamos en pedirle unos días a nuestro jefe en la oficina. Muy emocionados, muy ilusionados. Voy a pedir el viernes, solamente el viernes. Y ya me voy viernes, sábado y domingo, regreso el lunes. ¿No? Y uno va con el jefe y dice, jefe, necesito el viernes libre. Y el jefe contesta, te necesito aquí, tienes que venir. Y nos niega el permiso. Imaginemos la reacción psicológica. Enseguida salen todos los yoes. Esto es injusto, yo no me merezco esto, porque esto me pasa a mí, él es un tirano, voy a renunciar, lo voy a acusar, lo voy a difamar, voy a publicar en Facebook, y salen allá enojos, frustraciones, todos los yoes están allá metidos, cada quien diciendo lo suyo, cada quien queriendo hacer algo, un yo dice voy a renunciar, otro yo dice lo voy a acusar, otro yo dice me voy a escapar, otro yo lo quiere golpear, y así salen un montón de yoes en la psicología de uno. Entonces, con la autoobservación vamos a poder morir de todo eso. Una técnica para hacer esto es la oración. La oración es fundamental. Cuando nosotros nos demos cuenta que hay yoes activos en nuestra psicología que nos están sugiriendo comportamientos egoístas, podemos hacer la oración. Madre mía, elimíname este defecto, elimíname esta impaciencia, elimíname este sentimiento de injusticia, elimíname este odio, elimíname esta impotencia, quítame este defecto encima, elimíname esta ira, ayúdame. Y ustedes mismos van a ver cómo les van a ayudar.
cuando ustedes lo sientan necesario. La Madre Divina es real y es literal, o sea, no es una idea ni una metáfora, no, es algo real que uno puede conocer en los mundos superiores de conciencia. Sí, yo he tenido la oportunidad de conocer a mi Madre Divina y de tenerla frente a mí en los mundos superiores de conciencia. Y así como yo lo he hecho, otras personas también han tenido esa oportunidad de conocer a su Madre. Es real. ¿Sí? Y a lo mejor a ustedes también les toca conocer en algún momento, pero por el principio tengan el concepto. La Madre Divina está representada en diferentes culturas, ¿sí? Con Shakti en la India, fíjense cómo está Shakti, ¿se dan cuenta? Tiene una lanza, ¿sí? Estos son defectos psicológicos. León representa la justicia. La madre está encima del león, porque es una representación de la justicia. Con la lanza elimina los defectos psicológicos, ¿ya vieron? Vean a la Virgen María, también tiene una lanza, también está matando serpientes o monstruos que representan los defectos psicológicos. En Grecia, vean a Atena, también tiene una lanza. Fíjense qué coincidencia, porque la Madre Divina es la que elimina nuestros defectos psicológicos. A ella hay que pedirle muerte. Madre mía, elimíname este defecto cada vez que uno lo necesite. Si de repente a uno le sale la ira y no le molesta tanto, simplemente uno no le presta atención y ya está. Practica uno lo que se le conoce como la no identificación. Cuando uno está atento a su psicología y entonces ve que su psicología aflora la ira, pero tiene cierta distancia que puede ver la ira sin sentir la ira. Y puede no dejarse llevar con la ira. Entonces uno identifica, estos pensamientos son de la ira y le quita la atención y se enfoca uno en lo que uno hace y de repente la ira se va. Eso se le conoce como la no identificación. Es algo que ustedes tienen que aprender a aplicar en su diario vivir. Con que lo hagan una vez, se les va a perder el foco y ya van a saber cómo hacer todo este trabajo y verán lo mucho que hay que hacer. Pero con que lo hagan una vez y se les prende el foco, la no identificación, ya van a tener el control de su existencia. Hay que estudiar y comprender lo que es la no identificación. Que se me manifieste la ira, pero no me dejo llevar por ella. Es como si estoy en la computadora enviando un correo y hay una televisión prendida, ¿no? Donde está alguien dando noticias y diciendo cosas. Uno no le presta atención, uno está enfocado en el correo que está mandando. Algo así. En una determinada situación sale la ira, sale la envidia, sale la lujuria, el deseo de mirar a ver, pero no se da cuenta, esta es lujuria y no le presto atención. No sigo sus insinuaciones. Eso es la no identificación. Es como no engancharse, ¿no? Sí, no engancharse, no seguir todas sus insinuaciones. Otra cosa interesante de la muerte es la muerte en cruz. Esto lo vamos a ver más adelante. La muerte en cruz habla de la posibilidad que tenemos de eliminar nuestros defectos psicológicos a través de la aplicación correcta de nuestras energías sexuales. Porque nuestras energías sexuales son poderosas. Es una energía fuerte y es una energía espiritual que a través de la concentración y que a través de la oración esa energía sexual se puede llevar hacia la psicología y podemos eliminar defectos en el acto con la pareja donde hay buenos pensamientos y donde uno entra en comunión con Dios en ese acto. Y uno le dice, bueno, madre mía, ayúdame a eliminar la ira. ¿Sí? Te entrego mi energía, aquí está. Por favor, elimíname la ira. Y uno imagina cómo lleva la energía sexual de los órganos sexuales hasta el cerebro. Pero esto requiere de cierta preparación, de cierta información, de cierta pureza sexual. No es algo que uno deba de hacer así inmediatamente y a la ligera. O sea, hay algunas cosas adicionales que tenemos que saber que vamos a explicar durante el curso. Eso solamente para mostrarles que existe un camino en relación al sexo y en relación al desarrollo espiritual. Por eso vemos estas imágenes. Sexual, sexual, sexual. Pero no es cualquier tipo de sexualidad.
sino es una sexualidad espiritual, una sexualidad donde hay castidad, donde no hay lujuria, donde hay respeto, donde se utilizan la conciencia para aprovechar estas energías para despertar la conciencia. La castidad no es abstención del sexo, eso es el celibato. Celibato es abstención del sexo. La castidad es sabio uso de la sexualidad, saber cuáles son sus posibilidades y utilizarla para el despertar de la conciencia. Ya lo veremos más adelante. Y por último, la muerte segunda. La muerte segunda es cuando existencia tras existencia, el alma como no trabaja, porque el alma tiene libre albedrío en este plano. Si tú quieres perdonar a tu hermano, trabaja en el perdón y perdónalo. Si no quieres, pues no lo perdones. Si quieres llevarte rencor a la tumba, llévatelo, te lo puedes llevar. No hay nadie que lo va a evitar. Entonces, la evolución es opcional. Entonces, cuando una existencia tras existencia se rehúsa a aprender, a evolucionar, a ascender, entonces tiene que descender. Llega un momento en donde las almas tienen que entrar a los mundos infiernos, que es un tipo de purgatorio, en donde a través del sufrimiento el alma se va a purgar del ego. Y la misma alma se va a desintegrar con el ego. Y el espíritu va a poder salir libre. O sea, el espíritu que es Dios en nosotros, ¿sí?, está dentro de un alma. El alma es lo que nosotros somos. Nuestros valores, creencias, recuerdos, conceptos, ¿sí? Y el alma al mismo tiempo está en el cuerpo físico, que es un vehículo que utilizamos para movernos. Entonces, el alma se puede degenerar tanto que el espíritu ya no puede guiar esa alma. Que el espíritu queda atrapado en el alma, encarcelado. Entonces, cuando eso pasa, la ley divina manda el alma para los mundos infiernos, donde a través del sufrimiento el alma se va a ir desintegrando con toda la maldad y con todo el ego que desarrolló en X número de existencias. Desaparece el alma. El alma puede morir. Esa es la muerte segunda. La muerte primera es del cuerpo físico. La muerte segunda es del alma. ¿Sí? Por eso el Maestro Jesús decía: no tengan miedo de las personas que pueden matar el cuerpo físico. Tengan miedo de las que pueden matar el alma y pueden echarlas en el infierno. ¿Sí? Entonces, el alma puede desaparecer, se puede desintegrar, caer en la evolución. En los mundos infiernos hay un tema que se llama los mundos infiernos. Entonces ahí vamos a hablar un poquito más de cómo es. Pero esto es posible. ¿Sí? Y es como reprobar en la escuela. O sea, uno se rehúsa a estudiar y llega un momento en que la escuela dice: bueno, hasta aquí llegaste, agarra tus cosas y vas para afuera. Lo mismo pasa acá. En esta experiencia del desarrollo, del sabiduría y el amor, si nos negamos tanto nosotros como alma a no hacerle caso a nuestro espíritu, entonces llega un momento en que el espíritu ya no nos puede orientar para nada y ¡boom!, para los mundos infiernos. Ya no le servimos a nuestro espíritu. Somos un estorbo. Nos tenemos que desintegrar a través del sufrimiento para que nuestro espíritu se vuelva a liberar y regrese a los mundos superiores de conciencia. ¿Sí? Otra cosa son las personas que ascienden. O sea, una persona tiene su alma y tiene su espíritu. El alma se puede desarrollar, crecer en amor y sabiduría, que se hace uno con el espíritu. Entonces, cuando el alma se hace uno con el espíritu, se va para arriba. ¿Sí? Entonces, es la experiencia opuesta. Entonces, todo está en nuestras manos. Que nosotros entendamos qué es la muerte, que aprendamos a vivir con ella y aprovecharla para el despertar de la conciencia. Y tener siempre presente que en nuestra vida todo cambia. Y siempre estar preparado para esos cambios, para soltar, para dejar ir. ¿Sí? Entonces, les dejo esta imagen, donde este es el árbol de la vida. Todas estas personas están con vida en el mundo físico. Por eso están encima del árbol. ¿Y qué hacen las personas en vida en cuerpo físico? Banquetes, fiestas, festejo, chisme, goce. Y no se dan cuenta que la muerte está llamando.
Poco a poco, no se dan cuenta, no lo saben. Nadie sabe que un día va a morir y que va a ser juzgado. Viven todos pensando que esto es todo y que esto es lo único y entonces lo aprovecho, total cuando me muera lo voy a perder. Entonces, y después todo se acaba, entonces me voy allá con 20 mujeres y por allá y así y allá. Entonces, y el Maestro Jesús está tocando la campana, haciendo sonidos, es decir, insinuaciones a las personas para que despierten. ¿Sí? Es como un despertador, ¿no? Que suena y te despierta. Así está haciendo el Maestro Jesús, sonando la campana, como para que esta gente despierte y que se den cuenta de que su vida es temporal y que están perdiendo el tiempo y que la muerte está cada vez más cerca. Está padrísima esta pintura que está presente allá en España. Y pues muy padre, ¿no? Pues eso es todo. ¿Qué dudas quedan, hermanos? ¿Se entendió? Sí. No, tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué pasa cuando el alma queda a la deriva? ¿O qué puede suceder? ¿Qué es el alma a la deriva? ¿Qué entiende usted por eso? ¿Y se queda sin fin? ¿Puede quedar así a la deriva, sin descanso? Como los fantasmas. Como una antena o algo así. Pues no, pero he oído mucho que dicen que cuando una persona fallece y a veces su muerte es tan violenta o tan rápida o tan inesperada, el alma queda prácticamente Entre dos. a la deriva, ¿no? Sí, lo que queda a la deriva es la personalidad. Ya lo vamos a ver más adelante. El alma se va a su juicio, como ya lo vimos, y la personalidad, que al final se convierte en una entidad, es la que se queda deambulando así como creyendo que está viva, no aceptando la circunstancia. Eso se queda en la personalidad, ¿sí? Ya con el alma es siempre asistida por la Madre Divina o por algún ángel que le va a mostrar, lo va a concientizar de lo que pasó y lo va a llevar para el proceso, ¿sí? O sea, me estás hablando más bien como que de los fantasmas, ¿no? O de las almas en pena, sí, que se quedan así, sí. Es que lo conocemos como las almas en pena. Transición, ¿no? Sí, pero en realidad lo que se queda aquí en este mundo es la personalidad. La personalidad al final se convierte en una entidad. Entonces es el espíritu, ¿no? No, el espíritu es Dios en uno, lo más puro que siempre está en contacto con lo espiritual. O sea, el espíritu jamás va a ¿cómo se dice? Deambular por ninguna parte. Sí, eso El alma es lo que sufre. el alma es la que se puede ir a los infiernos y la personalidad es la que deambula por aquí. Oh, ok. Entonces cuando mueren y se va el alma, el espíritu y el alma se separan, ¿qué sucede? No, el espíritu sigue dentro. ¿Siempre va a estar Sí, el siempre. alma y el espíritu juntos? ¿No hay una separación? No hay ninguna separación. El alma no puede tener vida sin el espíritu. El espíritu es lo que le da vida al alma. ¿Sí? Siempre, entonces, por ejemplo, en renacer, ¿sigue siendo el mismo espíritu? Sí, el mismo espíritu. Siempre va a ser el mismo espíritu para la misma alma, porque el vehículo es cualquiera. El cuerpo físico El cuerpo cambia. físico es otra El cosa. alma, El alma siempre va a estar con el mismo espíritu. sí, pero el espíritu puede tener muchas almas, porque las almas muchas veces terminan yendo para los mundos infiernos y terminan desapareciendo. Entonces, cuando el alma se desintegra, al espíritu se le da una nueva alma para ver si el espíritu logra que esa alma se vaya para arriba. Si no lo logra y el alma se va para abajo, pues el alma se descompone y el espíritu recibe otra alma. Entonces ya con esa otra alma vuelve a pasar por toda la experiencia a ver si logra que se la subir. Bueno, a ver si no planteé bien mi pregunta. Entonces, yo fallezco y mi alma y mi espíritu quedan juntos. Sí. Si mi alma tiene que arreglar asuntos, en ese momento mi espíritu, si suelta el alma para que hagan juicio, si yo logro o no logro, esa es una situación distinta. Entonces ya no sería el mismo espíritu, a mí me bajan al
infierno o me ascienden y el espíritu ya no está en comunión con el alma. El espíritu siempre va a estar en comunión con el alma. Siempre. Si se va para arriba el alma, el espíritu se va con el alma. Si el alma se va para abajo, el espíritu se va para abajo. Entonces, ¿cómo puede tener más almas? Porque cuando el espíritu se va para abajo, para los mundos infiernos, el alma se va a desintegrar en los mundos infiernos. Se acabó esa alma. Sí, se acaba el alma. Entonces él va a adoptar Y otra alma. sí, el espíritu queda libre. O sea, lo que pasa es que el alma tiene que bajar a los mundos infiernos. Tiene que pagar lo que debe. Sí, porque ha desarrollado tanta maldad que el espíritu queda encarcelado en el alma. El espíritu ya no le sirve al alma, pero tampoco se puede salir de ahí. Esa alma le hizo daño al espíritu al no ser al Funcional. no llevar, al ser libre, Sí, al hacer cosas malas, ¿no? Entonces, ese espíritu, el espíritu nunca se va a acabar. El espíritu No, ese es siempre inmortal. es inmortal. claro. Pero el alma sí tiene posibilidades. Sí. Entonces, de desintegrarse Sí, por hacer cosas inadecuadas, ¿no? sí, Ok. así es. El retorno de recurrencia. Sí, ahí lo vamos a ver más adelante en las infradimensiones, el retorno y recurrencia. Es como una encarnación. ¿Mm? Es como una encarnación. Reencarnación. Cuando regresa, por decir. Sí, nosotros le llamamos retorno, sí, cuando regresamos al mundo físico. Sí. Pregunta que si podemos comunicarnos con otra alma. Me imagino que de aquí, del plano físico, me imagino. No sé. ¿O se refiere a un alma que está ya, que ya no está en este plano? Me imagino que no está en este plano. Sí, se puede uno comunicar con un alma que ya no está en este plano, como mamá o abuelita que falleció, sí es posible, pero para eso se necesita conciencia. Ya vamos a ver más adelante, la próxima semana es el tema del desdoblamiento astral, donde vamos a hablar la interacción que podemos lograr con el plano, que es el plano de los desencarnados, y no solamente es el plano de los desencarnados, sino es un plano en donde hay ciertos valores o antivalores personales, en donde podemos conocerlos y trabajarlos. El lenguaje de los sueños, qué pasa cuando dormimos, a dónde nos vamos, por qué soñamos. O sea, todo eso lo vamos a ver la próxima semana en el tema el desdoblamiento astral, así que los invitamos para que estén presentes. Otra pregunta. ¿Qué respecto de lo que son las reencarnaciones, la rueda del samsara, el ciclo del nacimiento? Sí, la rueda de samsara pues es ese sistema en donde nosotros estamos sujetos siempre a renacer o a regresar constantemente en el mundo físico hasta que logremos la ascensión. ¿Sí? Y Eva Di Martino pregunta, entonces cuando el espíritu pierde el alma, enseguida encuentra otra alma. La va fabricando poco a poco. Eso lo vamos a ver en el tema evolución, involución y revolución. Vamos a entender mejor, ahí vamos a ver cómo se forma el alma. ¿Sí? Y cómo se desintegra el alma, también lo vamos a ver allá. Porque la vida, todo tiene un proceso evolutivo y un proceso involutivo. Vamos a mostrar ahí la evolución del alma y la involución del alma, ¿sí? Porque el alma está sujeta a estas leyes. Listo, pues les vamos a dejar una lección por PDF. Las voy a poner en los comentarios de este tema en la página de Facebook. Por si ustedes quieren acceder a él, pues entran al video que queda grabado y ahí queda. O si no, me mandan un WhatsApp y les hago llegar el tema por escrito de la enseñanza para que ustedes también la estudien y ustedes también vayan reflexionando, sacando sus propias conclusiones y profundizando en el tema, ¿no? Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.